por el Señor para orar. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, agradecidos contigo, Padre, por este día que nos has permitido vivir en tu presencia y ha llenado de gozo nuestros corazones, de alegrías. También te damos gracias por las pruebas, gracias por las tristezas, gracias Señor Dios, porque nos has dado lo mejor de lo mejor, a cada uno en particular, lo mejor de la tierra. Gracias Señor Dios por todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos. Gracias Señor Dios por la oportunidad que tenemos de llegar y tener un techo donde abrigarnos. Gracias Señor Dios porque podemos respirar, porque podemos alabarte Señor Dios Todopoderoso. Y en esta noche nos acercamos al trono de tu gracia para ser dirigidos, para buscar la guianza del Supremo Espíritu Santo, Supremo líder de esta iglesia, para que nos guíe constantemente. Señor, perdona a veces que nosotros fallamos, porque a veces tú nos adviertes las cosas y no acatamos, Señor Dios Todopoderoso. Perdona todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos. Perdónanos, Señor Dios, Padre, porque aún, Señor Dios Todopoderoso, necesitamos estar ciertos de Dios. Y, Padre, sentimos que se vienen pruebas fuertes. Y, Señor, queremos refugiarnos en ti y mantenernos todo el tiempo en tu presencia. Ahora, Señor, te pido y te ruego la dirección del mismo Espíritu Santo, ese pan de vida en que llega a los corazones de mis hermanos. Y esta noche, Señor Dios, tocando un tema bastante puntual y tremendo, en donde cada uno de nosotros va a tener que decidir si seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, o simplemente quedarnos. Pero sabemos que el santo profeta de Dios trajo un mensaje que la iglesia, tu novia, no pasaría por la gran tribulación. Y sabemos y confiamos en ti que somos tuyos, Señor Dios. Desde antes de la fundación del mundo, somos tuyos y comprados con esa sangre preciosa. Con esa sangre preciosa, esa sangre que nos liberó, esa sangre que nos llenó de alegría en nuestros corazones, porque fue el amor más grande expresado, tuyo, Señor Dios. Padre, circuncida mis labios y mi corazón y los oídos y los corazones de tus hijos en esta noche. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sagradas Escrituras al libro de Juan, capítulo 17, versículo 24. Vamos a tomar dos escrituras en esta noche. Voy a titular el tema que he venido trayendo de consagración. Primeramente trajimos un tema de una consagración, una vida rendida. Un segundo tema de una consagración, de una vida escondida en Cristo. Y este tercer tema voy a titular consagración. Hágase tu voluntad. Consagración, hágase tu voluntad. Y vamos a ir al libro de Juan 17:24. Y dice así la eterna palabra del Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y vamos a tomar una segunda escritura de Mateo 26:39. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Amén. No sea como yo quiero, sino como tú. Y quiero tomar una tercera escritura que es realmente el propósito de Dios. O sea, el propósito realmente de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí. ¿Y por qué trae esas dos escrituras? Porque vamos a ver al Creador, al Dios Todopoderoso, en un momento definitivo de su vida, como Dios y como hombre, cediendo a la voluntad del Padre. Entonces vamos a Hebreos 13, 20, 21. Hebreos 13, 20, 21. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Atención a esto, hermanos. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en él, en vosotros, lo que es agradable delante de él. Agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien. Vamos a traer un pequeño resumen acerca de lo que hemos hablado. ¿Y por qué por qué tomé estas dos escrituras de Juan y Mateo? Y por qué quiero hacerles ver que, primero, la consagración es un acto individual. Amén. Es un llamado individual. ¿Sí? Porque eres tú con Dios. Pero vamos a ver una escena tremendísima en donde el mismo Jesús, siendo un hombre, porque recuerden que el Espíritu lo dejó cuando estaba en el Getsemaní, y yo tuve la oportunidad junto con otros hermanos de estar en ese lugar tan reverencial, tan sublime, tan tremendo, que cuando entramos con nuestros hermanos, estuve con nuestro pastor amado José, con María Sara, con María Catalina, con Susana, José Miguel y yo, y estuvimos en esa iglesia que se llama la Iglesia de las Naciones, donde está esa roca, donde el Señor precisamente estaba orando, ¿sí? A Dios, porque Dios le había mostrado las cosas terribles que tenía que pasar, y él pudo expresar allí en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos allí adentro, era una sensación de nostalgia, una sensación de, oh Señor, me amaste tanto que entregaste tu vida, y yo estuve en tus pensamientos desde antes de la fundación del mundo, y por tu gracia y tu misericordia, tu gracia me alcanzó, fue tu bendita gracia que me alcanzó, y pude ser liberado, pude ser salvado, pude entrar, la invitación que tú nos extendiste a cada uno a caminar ese único camino. Amén. Y allí me postré y toqué esa piedra. Súper nervioso. Veía mis manos también temblorosas. Finalmente le agradecí al Señor por ese gran sacrificio, por esa gran decisión que tomó en ese momento. Mi mano y toqué esa roca. Y oh, eso fue una experiencia maravillosísima, maravillosa, que yo sé que si ustedes lo creen, si ustedes pueden decir en sus corazones, si ustedes le pueden declarar allí el otro año en Jerusalén, lo van a estar. Van a estar allí. Lo van a poder experimentar, poder sentir esa sensación
tan profunda, tan gloriosa, tan tremenda de estar allí en ese lugar donde el Señor estuvo toda la noche orando. Y fue una experiencia gloriosísima, maravillosa, de grande sentimiento. Hasta llegó un punto en que yo me sentí en esa escena, sentí que estaba ahí con el Señor. Yo sé que cada uno de mis hermanos también sintió lo mismo. Fue una experiencia tremendísima. Y bueno, para entrar en este tema, quería hacer ese preámbulo porque, como les dije, la congregación, o sea, la consagración es un llamado individual. El Señor está llamando a congregarnos. Y vimos varios ejemplos. Vimos varios ejemplos como el de Daniel, como el de Ana, como el de muchos grandes héroes de la fe que tuvieron esa determinación y valor de entregarse completamente al Señor. Pero miremos un momento. Aquí en estas dos escrituras, en estas dos oraciones, hechas por la misma persona, atención a esto, por la misma persona, y que con todo hay entre ellas el más grande contraste posible. ¿Cuán diferentes son los hombres en diferentes momentos? Bien, sin embargo, Jesús fue esencialmente siempre el mismo, porque nos dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Amén. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Entonces, miremos que parecía apaciblemente feliz cuando oró con sus discípulos diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. No solamente era la invitación para ellos, también es la invitación para nosotros, porque estamos siendo invitados. Todo el tiempo el Señor nos invita alrededor de su mesa y Él nos reparte el pan cada domingo, cada día, todos los días nos está invitando a repartir, a seguir allí a su mesa, a cenar con Él, de ese pan eterno, de ese pan bendito, de ese pan de vida. Entonces vemos aquí el escenario de Jesús con sus discípulos, porque ese era el deseo. A ver, el propósito de Dios es compartir la vida eterna con nosotros. Y dice la Escritura que ninguno se perdería. Entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. La invitación todo el tiempo está ahí. Ve a culto, escucha las prédicas, no te pierdas, no te desenfoques. Siempre estés pendiente, porque es la voz de Dios hablando en todo momento. Es la voz de Dios invitándote, es la voz de Dios corrigiéndote, es la voz de Dios amándote todo el tiempo. Y dice, pero cuando en el Getsemaní se apartó de sus discípulos y se postró sobre su rostro, oró diciendo, Padre mío, si es posible, hace de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, fíjate una primera enseñanza de Jesús. Nosotros como ovejas cedemos nuestros derechos, pero también tenemos que entregar nuestro corazón a Él, no solo una parte, no solo una pequeña fracción, no, el corazón de Dios, el corazón nuestro a Dios. Leíamos en el servicio pasado en el libro de Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Bien, o sea, no te desenfoques, sigue caminando hacia adelante. Como relata la visión del profeta, cuando vio a la novia marchando, marchen, marchen, no se distraigan, sigan marchando. Y es lo mismo para hoy, es lo mismo para hoy. Vamos a marchar, seguimos marchando hacia adelante. Nos resbalamos, nos caemos, confesamos y seguimos adelante, adelante, sigue adelante. Amén, seguimos adelante. Porque el Señor todavía sigue llamando, el Señor todavía está vivo. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero también queremos ser como Jesús.
Entonces mire lo que el mismo Jesús como hombre dijo, no se haga como yo quiero, como tú. Entonces ahí hay un punto para reflexionar muy profundo. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eh, Actuamos imprudentemente, sin consultar. Queremos hacer las cosas sin que nadie las sepa. Pero Dios que te ama, lo sabe todo. Y en el momento en que Dios ve que su oveja está en peligro, actúa. Entonces unge los labios del predicador y anuncia las cosas. El Espíritu Santo discierne y baja, discierne tu corazón y te las dice. Muchas las veces espera que tú te acerques en confianza, que tú te acerques en arrepentimiento, que tú te acerques siendo consciente de tu salvación. Y el Señor espera. Y vemos que allí se encontraba Jesús sumido en agonía. Es posible, hermano, que siga siendo el mismo individuo y que seas un hombre tan bueno como cuando gimes delante de Dios, como cuando cantas delante de Él. Pudiera haber todavía más gracia en la sumisa oración. No sea como yo quiero. Que en la triunfante oración, Padre, quiero. Amén. Él utilizó estas dos expresiones casi al mismo tiempo. No sé cuántos minutos o horas transcurrieron entre la última cena con la maravillosa oración del sumo sacerdotal y los agocinantes clamores en el Getsemaní. Un breve trayecto de Jerusalén al huerto de los olivos y que no tomaría mucho tiempo recorrer esa distancia. En un extremo del recorrido Jesús quiero, o sea, el deseo de Dios en su corazón. Y en el otro extremo del recorrido, él mismo dice, como hombre, no sea como yo quiero. Experimentar grandes cambios y tener que alterar el tono de nuestras oraciones. Tú acabas de orar con una santa confianza, sujetaste con firmeza al ángel del pacto y junto con Jacob el luchador dijiste, no te dejaré si no me bendices. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos entrado en tan profunda oración que podemos llegar a ese punto? No te dejaré si no me bendices. O sea, no voy a dejar de orar hasta que no reciba el Espíritu Santo. No voy a dejar de orar hasta que no encuentre la salida. No voy a dejar de orar hasta que el deseo de mi corazón, que es puro, sea cumplido. Si es tu voluntad y que sea en tu tiempo. Porque sabemos y somos enseñados que son en los tiempos de Dios, no son en nuestros tiempos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros vivimos en el día a día, pero el Señor va adelante y sabe, conoce, o sea, Él sabe qué es lo que puede pasarte y si estás listo o no para recibir la bendición. Entonces, para poder estar listo para recibir las bendiciones, por eso debemos estar consagrados, por eso debemos estar en oración, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Amén? Entonces continuamos. ¿Amén? Amén. ¿Me escuchan? Amén. ¿Vamos bien? Sí, Gloria a Dios. Dice, no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, dentro de una hora puede ser igualmente apropiado de tu parte yacer en el propio polvo y clamor al Señor y clamar al Señor en agonía diciendo, perdona mis oraciones, perdona por ser tan osado y óyeme ahora cuando clamo a ti. Y digo, no sea como yo, sino como tú. Estamos hablando en esta noche de que se haga su voluntad. Qué tremendo, hermanos. Su voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú, Señor Dios. Y eso es una respuesta por parte nuestra de humildad. Es un clamor humilde, es un clamor sincero. Dice, basta con que me bendigas a mi corazón desfalleciente con tu dulce espíritu, como su huésped, mi Dios dejó en tus manos todo lo demás.
Dejo en tus manos todo lo demás. Basta con que me bendigas a mi corazón, desfallecente, con tu dulce espíritu, como su huésped. Y mi Dios, dejo en tus manos todo lo demás, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros de verdad le hemos dicho al Señor, estoy en tus manos, Señor, hágase conforme a tu voluntad? Dime qué debo hacer. Entonces entra precisamente y baja el Espíritu Santo a través de una predicación y te habla, porque es Dios respondiendo, porque es Dios allí, respondiendo tu oración y tu clamor. Y lo hemos visto, lo hemos sentido, vez tras vez. Y bendito sea el Señor, y bendita sea su gracia. Únicamente la gracia de Dios puede enseñarnos cómo hacer para que nuestras oraciones recorran toda la escala, desde la más aguda nota. Padre, óyeme, pues tú has dicho, pide lo que quieras, hasta descender a la profunda, profunda y grave nota. Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Cómo la vamos viendo? Tremendo, ¿no? Y hay una pregunta. ¿Quién sino el eterno Hijo de Dios podría atreverse a decir, Padre quiero? Y allí habla la deidad encarnada. Esa es la sublime expresión del bien amado Hijo. Y sin embargo, ¿quién podría decir como él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú? Qué contraste tan tremendo. Amén. En tu copa solo había unas cuantas gotas de hiel. La suya estaba llena de amargura, desde la espuma hasta las heces. Todo lleno de amargura, y de una amargura tal, gracias a Dios, ni tú ni yo podemos gustar jamás. Él vació esa copa hasta las heces y nosotros no tendremos que beber ni una sola gota de ella. Pero fue acerca de esa copa y yo detecto la voz del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en esa breve expresión. Él dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Tú puedes decir eso en esta noche? ¿Lo puedes decir allí donde tú estás? Sí, decirlo conmigo, no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu bendita voluntad. La primera oración dice, Padre quiero. Esa es la oración de nuestro grandioso sumo sacerdote, pontífice e intercesor, dice la Biblia, vestido con todas sus vestiduras celestiales, el azul púrpura, el lino torcido, las granadas, las campanillas de oro y el pectoral con las 12 piedras preciosas, con los nombres de su pueblo escogido. Ese es nuestro grandioso sumo sacerdote en la gloria de su oficio y poder majestuoso, quien le dice a Dios, Padre, quiero. Él está intercediendo por su pueblo. Amén. Por su pueblo. La segunda oración es suplicante, no es tanto el sacerdote como la víctima. Nuestro Señor es visto allí atado al altar, a punto de sentir el cuchillo sacrificial, a punto de ser consumido por el fuego sacrificial, y lo oyes como si se tratara de un cordero balando. Y la expresión es, no sea como yo quiero, sino como tú. La primera petición es el lenguaje de Cristo en poder, intercediendo por nosotros. La segunda es la expresión de Cristo hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús oraba por Él mismo. Amén. Si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba orando por un asunto sobre el cual desconocía, como hombre, la voluntad del Padre, pues dice, si es posible, hay en sí en eso, si es posible, pase de mí esta copa. Porque pienso que hay aquí una clara lección a los que los cristianos deben prestar atención. Y es posible, y es que si bien está muy
muy confiados en un tema por el cual oran. En otro sentido, están igualmente sumisos, pues hay una mezcla celestial en el carácter cristiano, tal como lo hubo en el carácter de Cristo. Una firme confianza y, sin embargo, una absoluta sumisión a la voluntad de Dios, independientemente de cuál pudiera ser esa voluntad. Señor, en tu mano están mis tiempos. Todo lo que mis confiadas esperanzas planearon, lo abandonaron a tu sabiduría. Y quiero hacer mío tu propósito. Quiero ser mío tu propósito. Amén. Ahora, veamos a Jesús en el poder de su intercesión. 1. 2. A Jesús en el poder de su sumisión. Amén. ¿Me están escuchando? Amén. Aquí tengo señal. Están escribiendo por el grupo que no tienen señal. Amén. Vamos a volver a repetir lo que acabé de decir. Veamos a Jesús. Amén, gracias. Veamos al Jesús en el poder de su intercesión como primero, y veamos a Jesús en el poder de su sumisión. Jesús oró en el poder de su condición de hijo. Un hijo que podría decir, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nos debemos preguntar en esta noche, cada uno de nosotros, individualmente, si hago lo que al Padre le agrada, si estoy haciendo su voluntad. Primero oro, consulto y después acción. La mayoría lo hago a mi manera. Amén. Yo siempre hago lo que le agrada. Amén. Un hijo de quien el Padre había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese hijo tenía el poder con Dios, como para ser capaz de decir, Padre, quiero. Este poder provenía del eterno amor del Padre por él. Como dicen en la Escritura, me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? ¿Se sienten amados, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo el Señor nos amó. Desde antes de la fundación del mundo el Señor dio la vida por nosotros. Nosotros no podemos concebir cuál es el amor del Padre por Cristo Jesús, su Hijo. Recuerden que son una esencia. Es el mismo. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como el Dios encarnado. Cristo es indeciblemente amado por el corazón del Padre. No hay nada acerca de Él el Padre desapruebe. Él es el ideal de sí mismo de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Eso nos dice en la escritura la escritura. Amén. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alguien que es el objeto del amor eterno de su Padre es capaz de decir, Padre, quiero. Amén. Pero nuestro Señor Jesús basó también esta oración en su obra terminada. Le había dicho a su Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Él lo concluyó realmente, fue capaz de decir,
Fue capaz de decir en el más pleno sentido, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, en su último respiro, consumado es. Y ascendió para tomar su lugar en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Vamos a ir a una escritura en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, del 1, vamos a leer del 1 al 12. Dice así la eterna palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. Qué tremenda escritura. Gloria a Dios. Cuando el Padre mira a Cristo, se ve en él la expresión cumplida, la satisfacción presentada, el pecado aniquilado, los elegidos redimidos, el pacto ratificado y el propósito eterno afirmado sobre fundamentos eternos. Oh amados, cómo Cristo ha magnificado la ley de Dios y la ha hecho honorable, y cómo ha derramado su alma hasta la muerte. De sobra posee el poder de decir, Padre, quiero. Recuerden también que Jesús posee todavía este poder, y lo posee para ustedes y para mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Oh, mis queridos hermanos, muy bien. Pueden ir a Cristo y aceptarlo como su mediador e intercesor, puesto que todo este poder para decir, Padre, quiero, es depositado en Él a propósito a favor de los pobres pecadores creyentes que vienen y lo toman para que sea su Salvador. Dices que no puedes orar. Bien, Él sí puede. Pídale que interceda por ti, y yo le doy gracias a Dios, porque algunas veces, aun cuando no le pedimos que interceda por nosotros, lo hace de todas maneras, como lo hizo por Pedro, cuando Satanás lo había pedido, pero Cristo
oró por él. Vamos un momentico a Lucas 22. Lucas 22, 31 y 34. Miren el amor de Dios expresado. Un momento definitivo. Lucas 22, 31 al 34. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Oh hermano, el Señor sabe y conoce nuestros corazones. El Señor sabe qué es lo que está pasando por tu cabeza. El Señor sabe cómo estás actuando. El Señor sabe qué es lo que dices y a quién se lo dices y cómo se lo dices. El Señor sabe tu despertar, tu levantar. El Señor sabe todo acerca de ti. Cuando viene la prueba, hay un sumo pontífice intercedor que está intercediendo por ti y por mí. Porque viene la prueba para la novia. Viene la prueba. Cada uno de nosotros va a mostrar realmente quién es, en quién creyó y si está firme en roca. Muchas cosas han pasado y han sucedido para el mundo, pero Dios nos ha guardado. Y hermano, ¿tú qué dirás cuando vengan esas grandes pruebas? ¿Vas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas? ¿Vas a apostatar de la fe de la cual tú prometiste al Señor que no le fallarías? Esto es tremendo, hermanos, esto es tremendísimo. Oh Señor Dios bendito. Y quiero resaltar ahí donde dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cómo está tu fe en esta noche? ¿Cómo está tu fe? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Claro que Pedro iba a pasar por un momento difícil en su vida, un momento definitivo, pero el Señor ya sabía, por eso le advirtió. Y vemos más adelante que el Señor, aún en ese momento el Señor sabía lo que le iba a pasar. No le iba a decir, Pedro, ya voy a saber lo que tú vas a hacer, me vas a negar, ya lo sé todo, ya no te quiero más en mi vida, ya fuera del ministerio. No, el Señor no hizo eso. El Señor simplemente esperó, las cosas pasaron, el gallo cantó las 3 veces. El Señor nuevamente en la escena, consolando el corazón de Pedro y llamándolo no solamente a un amor filio, sino más allá, a un amor agape. Amén. Bendito sea el Señor. Pedro desconocía su peligro, pero como el Salvador sí lo conocía, intercedió por él de inmediato. Eso fue de inmediato. Cristo dirige toda su intercesión en ese sentido y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Esa invitación sigue estando latente, esa invitación es real, esa invitación, ese deseo del corazón de Dios es real, de que tú, el que me escuchas, el que me escucha, esa invitación, esa intercesión,
ese deseo del Señor en su corazón es para ti también. Amén. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. El demonio dice que nunca llegaremos al cielo, pero nosotros recordamos aquella declaración de Moisés: te mentirán tus enemigos. Sabemos que el Señor siempre va a estar allí intercediendo. Y se encontrará que, que el archienemigo es un archimentiroso, pues la oración del Señor será oída, y cómo Él intercede, pidiendo que aquellos que el Padre le dio sean llevados a lo alto para estar con Él, donde Él está, aleluya. Pueden estar completamente seguros de que todos ellos llegarán a ser salvos al cielo. Y tú, si estás entre ellos, que les son dados a Cristo, y puedes saberlo por tu fe en Él, estarás en medio de esa bendita compañía. Amén. Es parte del ejército intercesor de Dios, del ejército real y genuino, firme y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El poder que Cristo tenía puede ser ganado en cierta medida por todo su pueblo. No me atrevo a decir, y no lo diría, que cualquiera de nosotros sería capaz jamás de expresar las palabras de nuestro Salvador. Jamás. Padre, quiero. Pero si digo esto, que si permanecieses en Cristo y sus palabras permanecen en ti, puedes alcanzar tal poder en la oración que pedirás todo lo que quieras y te será concedido. Juan 15:7. Mediante una habitual relación con Dios, escuchen con atención, mediante una habitual, no hoy sí, mañana no, me acordé que tenía que leer la Biblia, me acordé que tenía que leer el mensaje. Esta semana no lo leí. Estaba ocupado en tantas cosas. Para mí la prioridad es esto, y después voy a ver si me acuerdo de que hay que dedicarle tiempo al Señor. No, mediante una habitual relación, una habitual hábito con Dios, todos los días, en oración con Dios. Mediante una habitual relación con Dios pueden alcanzar tal poder con el Altísimo, que los hombres dirán de ustedes lo que solía decir Lutero. Allí va un hombre que puede pedirle a Dios lo que quiero y obtenerlo. Amén. El varón que permanecerá con Dios no es un cristiano débil, no es un cristiano mundano. O sea, no repite palabras del mundo, ni piensa cosas, ni piensa como el mundo, ni actúa como el mundo. Dios nos enseñó lo contrario: piense como cristiano, vístase como cristiano, actúe como cristiano, declare como cristiano las cosas que son por derecho nuestro. Ni el que tiene justo la suficiente gracia para hacerlo miserable, ni el hombre que solo tiene la suficiente gracia para evitar que sea absolutamente inmoral. Amén. Dios no les concedió nunca este privilegio, a menos que se adentren para buscarlo. El profeta nos dio la clave. Si quieres entrar en las profundidades de Dios, lee y ora. Entrégate, búscale. No pierdas más el tiempo, no le robes el tiempo a Dios. Tienes que dedicarle un buen tiempo al Señor. Estén perfectamente consagrados a Dios. Entreguen sin reserva su vida entera a su gloria. Y entonces podrán obtener algo del poder de su Señor en la oración cuando dijo: Padre, quiero. Y vamos a esta segunda parte. Jesús, en el poder de su sumisión: no sea como yo quiero. Yo no creo que Cristo tuviera miedo de morir. ¿Lo creen ustedes? ¿O no? Momento de angustia, momento que él en el Getsemaní era Jesús como hombre. Y fue un momento terrible.
La misma Biblia nos relata que sudó gotas de sangre, la misma angustia que tenía. Yo creo que en su mente estábamos tú y yo, estábamos muchos de la novia. Y él se sintió angustia, pero yo personalmente creo que como hombre se sintió profundamente angustiado, angustiadísimo. Y muchos de sus siervos se han reído de la muerte. Yo estoy seguro de que él no tenía miedo de morir, que era entonces lo que hacía que la copa fuera tan pavorosamente terrible. Jesús iba a ser hecho pecado por nosotros, iba a caer bajo la maldición por nosotros, e iba a sentir la ira del Padre debido a la culpa humana, por culpa tuya, por culpa mía. Amén. Pues nuestros pecados los llevaron a la cruz. Su naturaleza entera, todo su ser, y no únicamente su carne, rehuía esa. No era un envilecimiento real el que recorrería sobre él, pero parecía que así acontecería, y como hombre no sabría que debía contener esa copa de ira. Emmanuel estaba sumido en un terrible dolor, y desconocido para todos los de aquí abajo, excepto para el Hijo de Dios. En agonizantes dolores del alma, sobre profundamente el más amargo ajenjo, y suda grandes gotas de sangre. Después de permanecer en el amor de Dios desde toda la eternidad, él iba a soportar en unas cuantas horas el castigo del pecado del hombre. Sin embargo, tenía que soportarlo. Y por lo tanto dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Se sorprenden de que ahora, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Ha de ser culpado Cristo por estas vacilaciones de la naturaleza? Si hubiese sido un placer para él y no hubiese sentido ninguna vacilación, ¿dónde habría estado su santa valentía? Si no hubiese sido algo horrible y espantoso para él, ¿dónde habría estado su sumisión? ¿Dónde había estado su valor que realizó la expiación? Si hubiese sido algo que no podría o no debía rehuir, ¿dónde habría estado el dolor, el ajenjo y la hiel de eso? La copa tiene que ser en la naturaleza de las cosas algo de lo cual quien la soporta tiene que vaciar, o de lo contrario, no habría podido ser suficiente para la redención de su pueblo y para la vindicación de la quebrantada ley de Dios. Entonces es necesario que Cristo demostrara mediante una oración como esta que habrá vencido todas las vacilaciones de su naturaleza. No sea como yo quiero. Amén. No sea como yo quiero. Es también una evidencia de la completa sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre.
no sea como yo quiero, no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú, no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos, no sea mi actuar, sino tu actuar, no sea mi fe, sino tu fe. Señor, permíteme ser como tú quieres que yo sea. Ayúdame a ver, ayúdame a trabajar en eso que necesito trabajar, que necesito ver, que necesito reconocer. Ayúdame, Señor Dios. Ayúdanos, Señor. No sea como yo quiero, ¿eh? Sino como tú. Como ese cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. No hay ninguna resistencia, ninguna lucha. Él se entrega completamente bien. Pareciera decirle a Dios, haz lo que quieras conmigo. Me someto absolutamente a tu voluntad. No hubo de parte de Cristo ninguna reserva, ningún deseo, ni siquiera de hacer una reserva. Voy más adelante y digo que Jesús quería lo que Dios quisiera aún, y oro para que la voluntad de Dios, de la cual su naturaleza humana al principio rehuía, pudiera ser cumplida, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre Santo, Señor Jesucristo, una profunda meditación de un contraste de tú, Señor Dios, cuando estuviste aquí en la tierra, tu mayor deseo, el propósito por el cual fuimos llamados cada nosotros, tú compartieras la vida eterna con nosotros, Señor Dios. El propósito también de que tú como hombre, aquí en la tierra, puedas tomar una determinación, una decisión de lo más profundo de tu corazón por amor a nosotros. Permítelo, Señor Dios, siempre, todos los días, esas palabras que en esta noche han sido dichas por tu Santo Espíritu. No se haga como yo, sino como tú. Para que se haga completamente tu voluntad. Para que nos podamos abandonar realmente en ti. Para que nos podamos entregar completamente. Porque el tiempo está a la mano, Señor Dios. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a que estemos más interesados, a que estemos más entregados, a que estemos más enfocados, no tanto en el diario vivir. Claro, tenemos responsabilidades, muchas cosas por hacer, pero que no nos desenfoquemos. Así como Daniel, Señor Dios Todopoderoso, tú nos enseñaste a través de él que tenemos que orar a las 9, a las 12, a las 3. Dios, y que él clamaba y siempre te recordaba en todo momento, en todo lugar, y te honraba, Señor. Permítanos hacer lo mismo. Tenemos varios ejemplos, lo leemos todos los días. Para los que leemos la Biblia, Señor Dios Todopoderoso, cada hijo tuyo, Señor, hizo tu voluntad, Padre Celestial. Algunos les costaron la vida, Señor Dios, a la gran mayoría. Padre, pero tú les tienes reservado un lugar muy especial. Señor Dios de la gloria, estamos en tus manos, Señor Dios. Solo permítenos abandonarnos en ti, Señor. Abandonarnos en oración, así como lo hizo Ana, Señor. Padre, la mujer de Elcana, Padre Celestial, que lo leímos en Samuel, en primera de Samuel, Señor, que ella entregó todo su corazón y dio un voto real y te lo cumplió, Señor Dios Todopoderoso, y tú la honraste levantando un profeta llamado Samuel. Señor Dios, permite que nos entreguemos de esa manera, Señor Dios. Permite que también estemos preparados para cruzar la tierra prometida, así como cuando tú le dijiste a Josué, santifícame el pueblo, para llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. Santifícame el pueblo, necesito el pueblo santificado, necesito el pueblo listo. Pero hoy en día, Señor Dios, estamos más ocupados de las cosas del mundo y pensando en qué mañana, qué voy a hacer, o si me alcanza el dinero, o Señor, muchas cosas que interrumpen nuestra mente, Padre Celestial, donde debemos estar enfocados todo el tiempo, cerrando los ojos y viendo la cruz del Calvario, por ese precioso pago que tú hiciste a través de tu Hijo amado, derramando esa sangre. Padre, permítanos honrarte en todo tiempo. Perdónanos, Señor Dios, por nuestra falta de decisión, determinación. Nos quejamos, a veces queremos hacer las cosas, Señor Dios, andar distraídos.
por allá ensimismados, Señor Dios Todopoderoso, por allá, Señor Dios, buscando cómo entretenernos, cuando hay tanto por hacer, tanto por estudiar, tanto por leer. Padre, permítanos realmente honrarte y sacarte el tiempo que te mereces. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, a entregarnos completamente a ti, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor Dios. Esa es el propósito divino de la consagración, un llamado individual, un llamado personal, una entrega total. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, y bendice, Señor Dios, especialmente a nuestro amado pastor, que tiene una misión supremamente importante, Señor, definitiva, Padre Celestial, para el cierre del telón de esta historia. Permítanos, Señor Dios, consagrarnos y orar por él todos los días, que tú guíes sus pasos, que lo curas con tu sangre preciosa, que lo ayudes, Señor Dios Todopoderoso. Él es un ejemplo de consagración. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor Dios, Padre Celestial, así como Él nos ha dado, también nosotros demos por Él en oración. Varón, no tenemos señal. Oh Señor Dios. Perdóname un momento, voy a retomar la oración. Señor Jesús, Yo te ruego y te pido, Señor, que podamos realmente entregarnos y consagrarnos a ti, que se haga todo conforme a tu voluntad, sintamos la guianza del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Dios. Se ha cortado la señal, no me he dado cuenta, perdóname, Señor, porque entré en profunda oración, pero Señor, seguimos aquí, reportándonos para servicio. Y Señor, yo te pido y te ruego y te ruego por tu pueblo, que nos ayudes, que nos perdones, por nuestra falta de entrega, Señor Dios, por nuestra falta de oración, nuestra falta de estudio, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Dios, a ser personas firmes, determinadas y enfocadas. Señor, gracias por todo lo que tú hiciste, has hecho y harás. Honra a tu siervo, bendícelo, protégelo en esta misión tan importante que va a realizar. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y a sus familias. Y lo reclamo para ti y a cada familia, Señor, que aún no te conoce, que tus hijos están clamando aún para que lleguen a sus pies, pero que también nosotros hagamos nuestra parte. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar nuevamente por los diezmos y las ofrendas en esta noche. Que el Señor honre nuestros esfuerzos, que nos bendiga en nuestros trabajos y aquellos que aún no lo tienen, le provea su trabajo. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia. Bendice al dador alegre, bendice los diezmos, las ofrendas, bendice al dador alegre en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a orar nuevamente para terminar el servicio. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra, ahondar en ella y, Señor, comprender exactamente cómo hacer tu voluntad, Señor Dios, comenzando con una decisión, comenzando con, Padre Santo, entregarnos completamente a ti. Y, Padre, gracias por todo lo que estás haciendo con nuestras vidas, por cada enseñanza, por cada situación en la vida. Y, Señor, ayúdanos a estar en el Espíritu y no en la carne. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, una feliz y bendecida noche. El Señor Jesucristo me los bendiga. Shalom.